Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Willy Richard Flores Manzano, soy contador público colegiado certificado de Moquegua y el día de hoy les voy a hablar sobre regímenes tributarios. El objetivo de este video es establecer con cuál de los regímenes tributarios yo voy a pagar menos impuestos. Para ello vamos a trabajar con los topes máximos establecidos en el nuevo RUS, es decir, a nivel de sus ingresos, sus gastos por compra y sus activos fijos. Yo he preparado un archivo en Excel que es una herramienta muy importante que todo profesional competitivo debe de dominar. Este archivo contiene macros y funciones que nos van a permitir interactuar mejor con la información que les voy a brindar y que nos va a permitir también cumplir con el objetivo deseado. Todos, en algún momento del desarrollo de nuestra vida profesional, hemos recibido una interrogante de algún futuro contribuyente. ¿En qué régimen tributario puedo crear mi empresa? La pregunta en todo caso que tendrían que hacerle a este futuro contribuyente, a este futuro emprendedor, si su mercado objetivo son consumidores finales, entonces la respuesta ya sabe, no RUS. Pero si su mercado objetivo son empresas y quizás este futuro contribuyente tenga una visión más ambiciosa de querer exportar hacia el extranjero, entonces no puede estar en el nuevo RUS. Tiene que estar en el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Dicho esto, es necesario también conocer algunos aspectos importantes de los regímenes tributarios y para eso nos vamos a ir a un resumen que yo he preparado con respecto a estos regímenes tributarios. ¿Quiénes o cuáles de los regímenes tributarios pueden crear una empresa unipersonal o persona natural? Pues los cuatro. El nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Ellos pueden crear una empresa unipersonal. Pero no sucede lo mismo con una persona jurídica. Porque el nuevo RUS no puede crear una persona jurídica, pero sí el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Cabe señalar que antes de la reforma tributaria de este año, 2017, la persona jurídica IRL también estaba comprendido en el nuevo RUS, que desde mi perspectiva personal era un error. Pero con la reforma tributaria de este año eso se ha corregido y las empresas EIRL, que son personas jurídicas, ya no están comprendidas dentro de este régimen. ¿Cuál es el límite de los ingresos y de las compras? En el caso del nuevo RUS, tanto sus ingresos como sus compras tienen un tope anual, en este caso es de 96.000, y un tope mensual de 8.000, ambos, límite de ingresos y límite de compras. Para entenderlo mejor, antes de la reforma tributaria, el nuevo RUS tenía 5 categorías. 5 categorías cuyos parámetros, mejor dicho, tenían que ser considerados los ingresos brutos mensuales y las adquisiciones mensuales. En base a estos dos, yo podía determinar cuál era la cuota fija que tenía que pagar el contribuyente en forma mensual. En el caso de la categoría 1, hasta 5.000 de ingresos brutos mensuales o adquisiciones mensuales, tenía que pagar una cuota de 20 soles. En la categoría 2, hasta 8.000, que es el tope de ingresos brutos mensuales, o 8.000 de las adquisiciones mensuales, tenía que pagar una cuota de 50 soles, es decir, de 5 a 8. Y así hasta llegar hasta la categoría 5, cuyo tope era de 30.000 de ingresos brutos mensuales y adquisiciones mensuales, y pagaba una cuota de 600. ¿Qué ha sucedido con la reforma tributaria? Esto ha sido modificado con el decreto legislativo 1270 y las tres últimas categorías desaparecen. Solo nos quedamos con dos categorías que se mantienen, dicho sea de paso, igual. Categoría 1 hasta 5.000 de ingresos brutos mensuales y total de adquisiciones mensuales, paga una cuota de 50 soles. Categoría 2, de 5 a 8 de ingresos brutos mensuales, adquisiciones mensuales, paga una cuota de 50 soles. ¿Cuál es el comportamiento de los ingresos y de las compras en el régimen especial? Tiene un tope hasta 525.000 anuales y en las compras también por el mismo monto, ¿no? Es decir, esto no ha sufrido ninguna variación, se mantiene igual. El régimen MIPE tributario tiene ingresos netos que no superan 1.700 UITs, es decir, hasta 1.700 UITs en el ejercicio gravable. En el caso de las compras es sin límite. En el régimen general, tanto los ingresos como las compras son sin límite.
Comprobantes de pago. En el caso del nuevo RUS, puede emitir boletas de venta y tickets de máquinas registradoras que no tienen o que no dan derecho a crédito fiscal, gasto y mucho menos costo. Y en el caso del régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general, ellos sí pueden emitir factura, boleta de venta y todos los demás permitidos de acuerdo a la ley de comprobantes de pago. ¿Quiénes hacen declaración anual de impuesto a la renta? El nuevo RUS y el régimen especial, no hacen declaración anual de impuesto a la renta, pero el régimen MIPE tributario y régimen general sí. Así que, ojito, acá debemos de tener o ponerle mucha atención porque esto sí nos va a ayudar en la aplicación práctica que vamos a desarrollar. Nuevamente, régimen MIPE tributario y régimen general sí hacen declaración anual de impuesto a la renta. Con respecto al pago de tributos, ya hemos visto, se sujeta a los pagos establecidos de acuerdo a la categoría, en este caso son dos. El pago mínimo 20 soles y el máximo 50 soles de acuerdo a la tabla que ya hemos estado observando hace un momento. Cabe señalar que en este régimen el IGB está incluido en la única cuota que se paga en este régimen y así también esta cuota comprende el impuesto a la renta. ¿Qué pasa con el régimen especial? En el caso de la renta, la cuota es del 1.5% de los ingresos netos mensuales. Tiene un efecto cancelatorio. Es decir, a diferencia de los otros regímenes tributarios que sí hacen o pagan a cuenta el impuesto a la renta, el régimen especial es una cuota del 1.5% de los ingresos netos mensuales generados. En el régimen MIPE tributario tiene dos parámetros. Si no superan las 300 UITs de los ingresos netos anuales, va a pagar el 1% de los ingresos netos obtenidos en el mes. Pero si este pasa de las 300 UITs hasta 1700 UITs, se sujeta al mismo procedimiento del régimen general. Es decir, el coeficiente o el porcentaje del 1.5%. En el caso del régimen general, el pago a cuenta mensual, el que resulte como coeficiente o el 1.5% según la ley del impuesto a la renta. Ahora, para entenderlo mejor, el régimen MIPE tributario tiene dos parámetros, como lo dije hace un momento. Los ingresos netos anuales hasta 300 UITs tiene un pago a cuenta de el 1%. No tiene factor de ajuste, pero en el caso del impuesto anual hasta 15 UITs sí tiene que pagar el 10%. ¿Qué pasa cuando pasa los 300 UITs hasta 1700 UITs? Se sujeta al mismo procedimiento del régimen general, es decir, coeficiente o 1.5% mensual. ¿Y cómo funciona esto? De acuerdo al artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, hay dos sistemas. El sistema A que comprende el coeficiente y el sistema B que comprende el porcentaje. En el caso del sistema A, si tuvo impuesto calculado en el año anterior, procede este coeficiente. Entonces, nosotros en la aplicación se trata de una empresa que recién va a constituirse, por lo tanto no hay pago de impuesto del año anterior ni mucho menos ingresos generados el año anterior. Por lo tanto nos vamos a quedar con el sistema B, porcentaje del 1.5%. Pero ¿cómo se calcula este coeficiente? El coeficiente se calcula aplicando o dividiendo, mejor dicho, el impuesto calculado o el impuesto pagado el año anterior entre los ingresos del año anterior. A ese factor se le multiplica por 100 para tener el porcentaje y poder compararlo con el sistema B. En el caso del sistema B, si no tuvo impuesto calculado el año anterior o recién inicia sus actividades, que es nuestro caso, entonces se aplica el sistema B porcentaje. Volviendo a los pagos a cuenta, dijimos de 300 a 1700 UITs, coeficiente 1.5%. En el caso del coeficiente se tiene que multiplicar por el factor de ajuste. Este factor de ajuste se da porque ha habido una modificación a través de la reforma tributaria de este año. Es decir, en este parámetro de 300 a 1700 se tiene que multiplicar por 0.80000 para que pueda cuadrar. El impuesto anual más de 15 UITs está sujeto al 29.5% en el caso del régimen MIPE tributario. ¿Qué pasa con el régimen general? El régimen general tiene pagos a cuenta
o el coeficiente o el 1.5%, pero ya hemos visto que no puede ser el coeficiente por las razones ya mencionadas. Entonces nos quedamos con el 1.5%. Un factor de ajuste que tendrá que ser multiplicado, si es que hubiera el coeficiente, que no es nuestro caso, del 1.0536. Y el impuesto anual está sujeto a la tasa porcentual del 29.5%. ¿Qué pasa con el IGB? Ya dijimos que el nuevo RUS, en su cuota que paga de 20 o 50, la cuota comprende lo que es el IGB y el impuesto a la renta. ¿Qué pasa con el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general? Pagan el 18% del impuesto general a las ventas. Valor de sus activos fijos. Aquí también, por favor, mucha atención. Dijimos que nosotros vamos a trabajar con los topes máximos establecidos en el nuevo RUS. En el caso de sus activos, máximo puede tener hasta 70.000. En el régimen especial 126.000 y en el régimen MIPE tributario, el régimen general sin límite, es decir, pueden comprar todos los activos fijos que ellos quieran y que tengan o que estén relacionados con la actividad empresarial. Posibilidad de deducir gastos, aquí también. Acuérdense lo que les voy a recordar, valga la redundancia. El nuevo RUS y el régimen especial no tienen posibilidad de deducir gasto, pero sí el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Quiénes pagan impuesto anual en función a la ganancia o la utilidad? El régimen especial y el nuevo RUS no tienen ese pago, pero sí el régimen MIPE tributario y régimen general. ¿Qué pasa con los libros y registros contables? El nuevo RUS no lleva contabilidad, tributariamente hablando. Tributariamente hablando, porque desde la perspectiva contable yo tengo otra forma de pensar que todos los regímenes tributarios tienen que ser contabilidad para ver el comportamiento de su información financiera. En el régimen especial, el régimen especial, en el caso de sus libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios, sí lleva registro de ventas y registro de compras. El régimen MIPE tributario, según el artículo 11 del decreto legislativo 1269, que tiene que ver con su creación, y el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, están establecidos los parámetros o el comportamiento de sus ingresos para poder llevar los libros y registros contables. En el régimen general, según el artículo 65 de la ley. Vamos a ver de qué habla este artículo 65. Libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios para rentas de tercera categoría según el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Tramos, menos de 300 UI3, registro de ventas e ingresos, registro de compras y libro diario de formato simplificado. ¿Y dónde está establecido eso? El decreto legislativo 1269, ¿ya? Y en ese mismo decreto legislativo, como ya lo dije hace un momento, también habla sobre el artículo 65. De 300 a 500 UITs, registro de ventas, registro de compras, libro diario, libro mayor, según que la normatividad establecida en la resolución número 045-2017 SUNAT. De 500 a 1700, registro de ventas, registro de compras, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. ¿Cuál es la base legal? Resolución número 226 del año 2013 SUNAT. Más de 1700, contabilidad completa, y es la misma resolución mencionada hace un momento, es decir, la resolución 226 del año 2013 de SUNAT. Así están establecidos los libros y registros contables. Pues bien, habiendo recordado algunos puntos importantes que debemos de conocer, nos vamos a hacer o iniciar pues el caso práctico. Para ello necesitamos ingresar información en el módulo principal. La razón social y el RUC ya ustedes saben, si es una empresa que recién se va a constituir, probablemente tengamos una tentativa de la razón social, pero el RUC es posterior, ¿no? Entonces, sin embargo, en este programa lo he puesto que no se debe considerar. El año, estamos 2017, y en el 2017 el valor de la UIT es 4050. Bien, ejercicio 2017, valor de la UIT 4050. No vamos a ingresar los activos fijos todavía, porque después de obtener la primera o desarrollar la primera parte,
y para que vean el efecto que tienen los activos fijos en la determinación de los gastos por depreciación, esto va a hacer que el resultado cambie. Yo he preparado información con respecto a las ventas y compras de la siguiente forma. Buscando un margen de ganancia razonable, es decir, cuando uno compra una mercadería o compra existencias, el valor se compra normalmente se tiende a ganar o tener un margen de ganancia del 30%. Y eso es, bajo ese parámetro se ha creado esta información. En enero yo he comprado existencias por 3.000 más el 30%, 3.900. En el mes de febrero, 4.900 más el 30%, 6.370. En el mes de marzo, 5.000 más el 30%, 6.500. Y así, el mismo procedimiento tanto para las ventas y las compras, y se ha determinado que las ventas del año 2017 hacen un total de 76.440. Y en el caso de las compras, 61.800 anuales. Como pueden observar, las ventas y las compras no pasan del tope establecido, que es de 96.000 al año. Y, asimismo, ningún mes, tanto en ventas y en compras, superan los 8.000. ¿Por qué? Como ya les dije, para que esta comparación entre los 4 regímenes tributarios tenga efecto, nosotros o quien les habla prepara esta información tomando en consideración los topes máximos establecidos en el nuevo RUS. ¿Cuál es el procedimiento para el pago de los impuestos en el nuevo RUS? Enero yo lo tengo que pagar en el mes de febrero. Febrero yo lo tengo que pagar en marzo. Y así es el mismo procedimiento para todos. Mes vencido, al siguiente mes se pagan los impuestos. He preparado una hoja para ver ver en forma específica mes por mes cuál es el comportamiento del IGB y del impuesto a la renta. Recordemos, antes de pasar al cálculo del IGB, yo tengo ventas por 3.900, compras de 3.000, febrero 6.370 y 4.900 compras. Vamos a irnos a la hoja de cálculo del IGB y aquí tenemos la información. En el caso de la cuota del impuesto a pagar del nuevo RUS, ya dijimos, se trabaja en función de las ventas y de las compras, es decir, ninguno de ellos tiene que pasar los 5.000 para pagar una cuota de 20 soles. Si esta base imponible pasa de 5.000 y no rebasa el tope de 8.000, entonces la cuota sería de 50. En cualquiera de estos dos datos, tanto de ventas como de compras. En enero no pasan de 5.000, entonces la cuota es 20 soles. ¿Qué pasa con el mes de febrero? Febrero, en el valor de venta, pasa de los 5.000. Suficiente con ese dato. Yo ya tengo que pagar la cuota de 50 soles. Si hubiese sido el caso, lo contrario, de la misma forma. Si las compras hubiesen sido más de 5.000 y las ventas eran 4.000, entonces el pago también de la cuota sería 50 soles. En el mes de marzo, 6.500 pasa de 5.000, cuota de 50. Abril 50, mayo 50, junio 50, julio 50, agosto, septiembre, octubre, noviembre 50. Quiere decir que solamente en el mes de enero yo tengo una cuota fija de 20 soles. Determinación del impuesto general a las ventas de régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Estos tres regímenes tributarios trabajan en función también al valor de venta y al valor de compra, es decir, calculo el impuesto de la base imponible, calculo el 18%, vamos mejor en el mes de enero. En enero yo tengo una base imponible de 3.900 y compras de 3.000. Vamos a ver si es cierto. 3.900, 3.000. Entonces estamos en lo correcto. 3.900, 3.000. De los 3.900 yo calculo el 18%, tanto a las ventas como a las compras. Y procedo a efectuar la resta. La diferencia, si es positiva, es un pago de un impuesto que tenemos que hacerlo a la SUNAT. Si el IGB de las compras fuera mayor al de las ventas, entonces tendríamos un crédito a favor, llamado crédito fiscal.
En enero pagamos 162. En febrero pagamos 265. En marzo 270, en abril 313, en mayo 243, en junio 313, en julio 308 y así hasta llegar al mes de noviembre que se paga 270 en el mes de diciembre. Regresamos, vamos a ver ahora el nuevo RUS, cuál es el impuesto anual total que va a efectuar este régimen. Allí está. El nuevo RUS va a pagar 520 soles al año. 520 soles al año. Y esa cuota nuevamente comprende IGB, impuesto a la renta. ¿Qué pasa con el régimen especial? El régimen especial va a pagar impuestos, en este caso el IGB, por 3.078. 3.078. Y el régimen MIPE tributario, de la misma forma, 3.078, y el régimen general también de la misma forma 3.078. Hasta aquí. El régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general van a pagar un impuesto general a las ventas de 3.078. Es el mismo impuesto y eso hace un momento en el resumen lo hemos visto, ¿no? Que paga el mismo impuesto. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia viene en el impuesto a la renta. Para ello vamos a irnos a la hoja del cálculo del impuesto a la renta y vemos que para la determinación del pago del 1.5% del impuesto a la renta mensual, refiriéndonos al régimen especial de renta, se trabaja en función al valor de venta, multiplicado por el 1.5%. En el mes de enero tenemos una base imponible de 3.900, que al multiplicarlo por 1.5% nos va a dar una cuota fija de impuesto a la renta de 59. ¿Qué pasa con el mes de febrero? En febrero tenemos una base imponible de ingresos de 6.370 y la cuota fija sería de 96 soles. Marzo, 98 soles. Abril, 113 soles. Mayo, 88 soles. Junio, 113. Julio, 111. Agosto, 115. Y así hasta llegar a noviembre, cuyo pago se efectúe en diciembre de una cuota fija de impuesto a la renta de 98 soles. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de la determinación del pago a cuenta del impuesto a la renta del régimen MIPE tributario y régimen general? Igual, se trabaja en función a las ventas. En el caso de las ventas, el régimen MIPE tributario va a estar sujeto al 1%, recordando que hasta 300 suites paga el 1% y de 300 a 1.700 el 1.5%. La base imponible es de 3.900 y tendría una cuota de 39 soles que equivale al 1%. En el caso de las ventas de régimen general, el de 3.900 multiplicado por 1% va a dar una cuota de 59. ¿Qué pasa en febrero? Febrero, régimen MIPE tributario paga 64 soles y el régimen general 96 soles. En marzo, el régimen MIPE tributario paga una cuota fija de 65 soles como pago a cuenta y en el régimen general del 1.5% que equivale a 98. Abril, régimen MIPE tributario 75, régimen general 113 y así hasta el mes de noviembre que se paga en diciembre del régimen MIPE tributario de 65 soles y el régimen general 98 soles que equivale al 1.5%. El régimen especial paga en forma mensual, según los ingresos obtenidos en el mes, una cuota que equivale al 1.5% de los ingresos. Es decir, en el mes de enero yo tenía 3.900, el 1.5 es 59 soles. En el mes de febrero yo tenía ingresos por 6.370, el 1.5 es 96. Y así al año este régimen especial va a pagar el importe de 1.112. El régimen MIPE tributario paga a cuenta el impuesto a la renta. Paga a cuenta, o sea, son pagos a cuenta, tanto el régimen MIPE tributario como el régimen general. En enero yo tenía 3.900, el 1% es 39 soles. En febrero yo tenía 6.370, el 1% es 64 soles. En marzo yo tenía 6.500 y el 1% es 65, y así sucesivamente hasta el mes de noviembre, haciendo un total anual de 741 soles. ¿Qué pasa con el
Régimen general, los pagos a cuenta es el 1.5%, haciendo un total de 1.112. Como pueden observar, el régimen especial con régimen general es el mismo monto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el régimen especial hace un pago de los ingresos obtenidos en forma mensual. Es un único pago. Pero el régimen general no. Son pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque tanto el régimen MIPE tributario como el régimen general ellos tienen que hacer declaración anual de impuesto a la renta. Por esa razón es que estos pagos a cuenta van a servir para que cuando se calcule el impuesto anual puedan deducirse los pagos a cuenta. Recordándoles que en el régimen MIPE tributario había dos parámetros. Hasta 300 UITs pagaba el 1%, de 300 a 1700 el 1.5%. El mismo procedimiento del régimen general. Bien, hasta aquí ya podemos tener alguna información. En el caso del impuesto general a las ventas, el IGB, tanto en el régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general, es el mismo, 3.078. En el caso del comportamiento del impuesto a la renta, en el régimen general paga 1.112, en el régimen MIPE tributario 1.464 y en el régimen general 4.319. Hasta aquí, si tuviésemos que decidir cuál de los regímenes tributarios van a pagar menos impuesto, nos iríamos al régimen especial. ¿Por qué? Porque tiene el monto más bajo de pago de impuestos, 4.190 en relación al régimen MIPE tributario, que la suma de sus dos impuestos, tanto IGB como pagos a cuenta del impuesto de la renta, hace un total de 4.542. Y en el régimen general 7.397. Voy a colocar aquí estos valores para acordarnos, porque vamos a interactuar con con unas cifras. Pues bien, acá viene la razón de ser de este video. No el objetivo, la razón de ser. Gastos deducibles. Gastos deducibles. Para eso vamos a dar lectura. Este es el decreto legislativo 1269, donde en el artículo 1 dice lo siguiente: el presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el régimen MIPE tributario. Este es el decreto legislativo que crea el régimen MIPE tributario. Y allí en cada artículo está establecido lo que hace un momento hemos recordado, como por ejemplo la tasa del impuesto, hasta 15 UITs 10%, más de 15 UITs 29.5%. Pagos a cuenta de la misma forma el 1%, lo que ya hemos visto en el resumen. ¿Ya? Nos vamos a ir al reglamento aprobado con Decreto Supremo 403 del 2016 EF. En el artículo 6 del reglamento habla de los gastos deducibles y manifiesta con relación a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo, para los sujetos de régimen MIPE tributario cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UITs, es de aplicación lo siguiente. Ojo, nuevamente, hasta 300 UITs. ¿Qué quiere decir esto? De 300 a 1700 hay otro parámetro, pero que no lo dice. ¿Pero qué? Es lógico entender que si no está establecido acá, la ley del impuesto a la renta lo asume. Es decir, que de 300 a 1700 se somete al mismo procedimiento del régimen general. ¿Cuáles son esos gastos deducibles? Son tres. A. Gastos por depreciación de activo fijo, gastos por castigos por deudas incobrables y, por último, desmedro de existencia. Solamente tres tipos de deducción de gastos, pero hasta 300 UITs. Ya dijimos, de 300 a 1700 nos acogemos a lo que dice el régimen general. Y el régimen general, los gastos que son deducibles están establecidos pues, en el artículo 37, artículo 44 de la misma ley.
¿Qué sucede si yo no cumplo con los requisitos tributarios para aceptar este tipo de gastos? Si yo no los cumplo, yo voy a generar una diferencia temporaria entre lo contable y lo tributario. Entonces probablemente esté generando diferidos o probablemente esté generando diferencias permanentes. No lo sé, depende del caso, pero este no es el tema de la exposición. En el caso de los gastos por depreciación, está establecido que en el artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta están los requisitos que yo tengo que cumplir para que este gasto sea aceptado tributariamente. Y en el caso de los castigos por deudas incobrables y desmedros, están en el artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Uno, refiriéndome al castigo por deudas incobrables en el inciso F y el otro en el inciso C, en el caso de desmedro de existencias. ¿Ya? Nuevamente, artículo 6 de los gastos deducibles. Ahora, nos vamos al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, creado con Decreto Supremo 122-94-EF. Artículo 21 dijimos, inciso C e inciso F. Inciso C, pues ya sabemos que el artículo 21, renta neta de tercera categoría. Inciso C, aquí está. Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en el inciso F del artículo 37 de la ley, se entiende por, y hace una definición de lo que es una merma y que es un desmedro. Una es una pérdida física, la otra es pérdida de orden cualitativo. En el caso de las mermas, manifiesta, cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante ¿qué? Un informe técnico que va a ser elaborado por un profesional independiente, competente y colegiado, y en cuyo informe o documento tiene que estipular la metodología que ha empleado y cuáles son las pruebas que han sido efectuadas. Y en el caso de los desmedros, se aceptará como prueba la destrucción de las existencias que han sufrido esta desvalorización, pero efectuadas ante un notario público o juez de paz a falta de este, y siempre y cuando se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles. Estos son los requisitos en el caso de el inciso C del artículo 21, refiriéndonos a desmedro de existencias. Vamos al inciso F, el inciso F, que dice que para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere que se cumpla ¿qué? Dos requisitos muy importantes. Contablemente, nosotros cuando tenemos o la empresa tiene como política otorgar créditos a 30 días, 90, 60, si fuese 30 días, a partir del 31º día ya se tiene que contabilizar la cobranza dudosa, 68 a la 19. Esta 68 que representa un gasto para nosotros va a ser verificado por la SUNAT para ver si cumple los requisitos. Si los cumple, entonces es aceptado el gasto, entonces se puede deducir. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquí, en el punto A. Primero, para que el requisito A se cumpla, no solamente tiene que encontrarse vencida, como ya hemos visto, ¿no? Sino además tiene que cumplir cualquiera de estas situaciones que les voy a decir. O sea, primero que se encuentre vencida. Asimismo, se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor. Esta es una información que probablemente no la tengamos nosotros al alcance. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación. Probablemente también lo tengamos al alcance. Que se evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos judiciales, o por último que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento. Es decir, primer requisito para que se cumpla tiene que estar vencido y cumplir cualquiera de las otras situaciones mencionadas. ¿Cuál es el segundo requisito? Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Este es el régimen general. ¿Qué pasa con el régimen MIPE tributario? Que figure en el libro diario de formato simplificado. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con la depreciación? Ya hemos visto desmedro y ya hemos visto cuentas incobrables. Aquí está. Artículo 22, depreciación. Nos vamos al inciso B. Los demás bienes afectados a la producción de rentas grabadas de la tercera categoría se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla. Y aquí está la tabla, ¿no? Ganado de trabajo y reproducción 25%, vehículos de transporte 20%, equipos de procesamiento de datos 25%, maquinaria y equipo 10% y otros bienes 10%.
Estos son los requisitos. La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que, ojo, no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla. Estos son los porcentajes máximos, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. Es decir, aquí no tiene en consideración el método. Contablemente tenemos tres métodos, de acuerdo al NIF 16. Línea recta, saldos decrecientes y unidades producidas. ¿Ya? En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio gravable una vez cerrado este. O sea, olvídense de rectificaciones. Si me equivoqué, ya fueron. Ahora sí, vamos a trabajar entonces con los topes máximos establecidos en el nuevo RUS, en el caso de los activos fijos, hasta 70.000 dijimos, y me va a calcular una depreciación de 7.000, considerando la tabla que hemos visto hace un momento. Hemos querido que el impacto sea menor, por eso es que estamos utilizando el 10%. No estamos determinando cuáles son los activos fijos, solamente el gasto por depreciación, que es lo más importante. Este gasto por depreciación tiene que estar sujeto también a una política de distribución de gastos. Vamos a distribuir los 70% de administración, 30% ventas. Ahora sí, van a ver el cambio que va a haber. Para ello dijimos que el régimen MIPE tributario y el régimen general tienen que elaborar su estado de resultados para determinar cuánto es el monto del impuesto que vamos a pagar. El estado de resultados está compuesto por las ventas, que son 76.440, y un costo de ventas que equivale al costo que nos ha costado toda la mercadería, que asciende a 61.800. 76.440 menos 61.800, yo tengo una ganancia bruta de 14.640. Mis gastos administrativos ascienden a 4.900, mis gastos de ventas a 2.100, obteniendo una ganancia operativa que es la misma de resultado antes de impuesto de 7.640. Para ver mejor este estado financiero, vamos a irnos a otra hoja donde yo he elaborado bajo un formato o una plantilla de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ingresos de actividades ordinarias ya dijimos que son las ventas 76.440, costo de ventas menos 61.800, que hace una ganancia bruta de 14.640. Deduzco los gastos administrativos y gastos de ventas, voy a llegar al resultado antes de impuestos de 7.640. Aquí vamos a calcular el gasto por impuesto a las ganancias. El gasto por impuesto a las ganancias. Y el gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto a la renta y por los diferidos, es decir, activo tributario diferido y pasivo tributario diferido. Hasta 15 UITs yo pago el 10%, como ya hemos visto en el resumen, en el caso del régimen MIPE tributario. Y si pasa más de 15 UITs, se somete a 29.5%, que sería igual al impuesto que paga el régimen general. En este caso, 7.640 no pasa de 15 UITs, por lo tanto, yo pagaría el 10%, que equivale a 764. En el caso del régimen general, paga el 29.5%, que asciende a un monto de 2.254. El régimen MIPE tributario va a tener una ganancia neta del ejercicio de 6.873 y el régimen general una ganancia neta de 5.385. Como pueden observar, ha sufrido una modificación. Sí, recuerden que nosotros teníamos estos montos anteriormente. 4.190 sigue siendo 4.190. 4.542 ha bajado a 3.842. ¿Cuánto más? 700 soles más. Imagínense que los activos sean mucho más. Recordemos que el régimen MIPE tributario y el régimen general no tiene límites en el caso de la adquisición o del tope de los activos fijos. Esta depreciación puede ser mucho más. Inclusive el régimen general ha bajado ha bajado su impuesto. Era 7.397 y ahora tiene 5.332.
hasta aquí yo puedo rotundamente escoger el régimen MIPE tributario. Si lo comparara con el régimen especial 4.190 y el régimen MIPE tributario 3.842, me conviene que la empresa que yo voy a constituir esté dentro de este régimen tributario. Me conviene. Ahora, imagínense que los castigos por deudas incobrables lo utilicemos. Que tengamos una factura de 900 y tengamos un desmedro de existencias de 500 soles. ¿Cuánto sería el impuesto que yo voy a pagar? Estamos hablando de 840 soles menos que el régimen especial. En conclusión, el nuevo RUS paga 520 y ya sabemos que está orientado a consumidores finales. El régimen especial paga un impuesto total de 4.190, que incluye IGB y impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, un impuesto de 3.702 y el régimen general paga 4.919. Hasta aquí, particularmente, si a mí me preguntara en qué régimen tributario puedo crear mi empresa, yo les diría al futuro emprendedor, futuro contribuyente, que, sin dudarlo, una mejor opción, una buena opción, es crearla en el régimen MIPE tributario. Espero que les haya gustado este video y ya nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias y hasta luego.